trilema de la blockchain, ¿no? Que ninguna red blockchain te puede ofrecer una total descentralización, total escalabilidad y total seguridad. Sí. Y realmente es así. Realmente hay otro teorema más, el K-theorem de Eric Brewer, que entra ya un poquito más a fondo. Pero es que es así. Por ejemplo, el XRP Ledger lo que te está ofreciendo es escalabilidad y seguridad, perdiendo un poquito de descentralización. Bitcoin te ofrece descentralización y seguridad, perdiendo un poquito de escalabilidad. ¿Vale? Ninguna te puede ofrecer las tres. Bueno, Guillermo, muchas gracias por unirte a este podcast. Guillermo es una de las personas que lidera una de las comunidades más grandes de Ripple y de cripto y de XRP en España o en habla española. Y hoy vamos a discutir un poco las cualidades que tiene XRP y Ripple y un poco la diferencia en términos y cómo funciona esta criptomoneda, ¿no? Yo también, por dejar un poco claro, soy muy pro Bitcoin y entiendo hasta cierto punto Ripple, pero sí que tengo puntos en contra, así que haré un poco de contrapartida y intentaré rebatir un poco por qué es mejor Bitcoin. Eh, bueno, pues muchas gracias por unirte. Me gustaría A ti por la invitación y por tener la valentía de afrontar otras monedas y que la gente conozca otras criptomonedas, más allá de Bitcoin. Sí. Exacto, justo. También la premisa de esto es que en cripto hay que mantener una mente abierta y entender, hombre, que aunque sea maximalista en Bitcoin, hay otros proyectos y el intento de mejorar cualidades y de potencialmente tener un mejor producto, creo que es un movimiento positivo. Con lo cual, pues este es un intento de eso, de explorar otros proyectos y de saber un poco qué intentan o a qué aspiran. Bueno, pues para empezar me gustaría que explicaras un poco qué es Ripple, qué es XRP y cuál es la diferencia. Vale, esta pregunta es importante y me alegra que empieces por ahí, porque suele llevar a confusión. Son dos cosas distintas y casi cabría destacar también qué es el XRP Ledger. Luego, si quieres más, entramos un poquito en profundidad. Pero básicamente, para que la gente lo entienda de una forma sencilla, XRP es una criptomoneda, es el token nativo del XRP Ledger. Es una base de datos, es una DLT tipo blockchain, como puede ser Bitcoin, como puede ser Ethereum. Y Ripple es una empresa privada estadounidense, que se dedica pues, a diseñar y a comercializar productos y servicios en el ámbito financiero, sobre todo pues, para empresas, para entidades bancarias. ¿Vale? Es decir, XRP es una criptomoneda, es un token, un activo digital, y Ripple es una empresa privada. Esas son las dos primeras grandes diferencias. Vale, perfecto. O sea, que sería, bueno, el equivalente un poco a la fundación Ethereum y Ether, ¿no? Bueno, desconozco cómo se creó la fundación Ethereum, si fue primero antes el huevo o la gallina. Yo te puedo decir que en el caso de, si quieres, te hago un rápido timeline de cómo sucedió XRP y Ripple, el cronograma. Los primeros pasos de XRP, aunque mucha gente quizás esto lo desconoce, fue mucho antes incluso que Bitcoin. En 2004, 2005, 2006, un tecnólogo llamado Ryan Fugger ya estaba desarrollando un sistema de crédito, de préstamos entre conocidos, de manera que pretendía, y lo consiguió, descentralizarlo. Es decir, que ningún banco, ninguna entidad central fuese la que coordinase de alguna manera o estableciese un entorno de confianza para que se pudieran hacer esos préstamos entre esas personas. Es una red que llegó a tener cerca de 9.000 usuarios, pero pues porque quizás era muy temprano, era una tecnología demasiado disruptiva y también por todas las regulaciones que acarrea moverte en este sistema, pues al final esa idea de Ryan Fugger terminó diluyéndose y se quedó, pues como solemos decir aquí, en agua de borrajas, ¿no? No llegó a más. Vale. Y fueron... Solamente por puntualizar antes de que sigas, solamente por saber, la propuesta de Ripple y de XRP es solucionar el problema de transferencias por todo el mundo que tienen un coste muy alto y tardan muchísimo tiempo, ¿no? Y sería un poco solucionar ese problema de transferir valor a lo largo, o sea, en el espacio y tiempo. Exacto, sí. De hecho, su principal propuesta de valor es el intercambio de valor, así es, como tú muy bien lo has dicho. Pero es que de hecho XRP fue creada por 3 desarrolladores de Bitcoin, que ellos ya intuían por allá del 2011
Bitcoin llevaba funcionando 2 años, ya intuían que estaba muy bien, que el Proof of Work era una prueba de consenso que funcionaba, que habían conseguido dar con un sistema descentralizado, pero que también, así como tenía sus ventajas, tenía sus inconvenientes. Si bien Bitcoin se intentó desde un primer momento que sirviese para realizar pagos, se vio que no era tan rápido como se pretendía, que además podía resultar caro y, en adición a todo ello, conllevaba la propia prueba de trabajo, el Proof of Work conllevaba un gasto energético demasiado alto. Y por ello, 3 desarrolladores de Bitcoin decidieron crear un Bitcoin sin minado. De hecho, esto estamos hablando de mediados de 2011, más o menos. ¿Okay? Y se creó el XRP. Pues David Schwartz, Jeff McAuliffe y Arthur Brito crearon el XRP y concretamente el 2 de junio de 2012. Dentro de un mes, pues hará 10 años XRP. Ripple todavía no existía. De hecho, ni se empezó llamando Ripple. Ripple es una consecuencia, se creó posterior a la creación de XRP. Claro. Vale, pues aquí viene mi primer argumento un poco en contra, porque totalmente de acuerdo con que desarrolladores de Bitcoin en 2011 decidieran que el coste de transacción en Bitcoin cuando llegaba a un nivel de volumen alto era demasiado elevado, y esto era una realidad. Ahora, eso después de 2015, con la creación de Lightning, aunque todavía no era totalmente implementada y no funcionaba totalmente, se lo solucionaba, ¿no? Y añadía una capa más encima de Bitcoin que permitía micropagos a un coste ínfimo y procesar más transacciones que Visa o Mastercard, ¿no? Que es ahora la realidad con Bitcoin. Entonces, y luego el tema de la minería, el coste energético, se ve como algo necesario para evitar manipulación en el sistema, ¿no? De la misma manera que en Twitter hay spams o en el email hay spams, si se añade un coste pequeño a cada transacción, aunque esto no esté correlacionado con la transacción, evitas que una persona o un agente independiente pueda truncar la corriente normal de transacciones en un sistema. Entonces, el consumo, aunque elevado, ya sabemos que tiene un porcentaje renovable muy grande y que es necesario para que el sistema de incentivos sea lo suficiente para descentralizar y para que haya una seguridad en el sistema. Vale. Bueno, aquí surgen... Eso Ripple como... O sea, porque ahora mismo entiendo que hay muy pocos mineros, ¿no? O verificadores de transacciones, ¿no? Y eso lo hace muy Bueno, centralizado. sí. Me Sí. repito en el principio. XRP es una cosa y Ripple es una empresa Vale, y si quieres perfecto. comentamos cómo participa de la red. Sí, realmente, bueno, hay distintos tipos de nodos no hemos hablado del XRP Ledger, pero bueno, es, digamos, la base de datos descentralizada, es el ecosistema donde funciona el token nativo XRP. Y hay distintos tipos de nodos, pero básicamente, por simplificarlo, podemos diferenciarlo en dos, en los nodos y en los validadores. Los validadores son aquellos que, además de tener pues, una copia de todos los libros que se van creando, de toda esa cadena inmutable, los validadores tienen la capacidad de votar enmiendas y de participar en la actualización de la propia red. Son unos 150 y nodos habrá unos 700, creo que no llegaba, lo estuve mirando hace unos días. Decías que es necesario una prueba de trabajo o, no sé, el uso de un recurso limitado para garantizar la seguridad. En el caso del Proof of Work, sí, pero sí, no es, en una blockchain no es obligatorio que haya un consumo energético para que esa red sea segura. De hecho, el XRP Ledger lleva funcionando ya casi 10 años y no ha fallado nunca, con una pequeña excepción que tuvo hace unos meses que se ralentizó el avance, ¿no? En este caso, los protocolos de consenso pueden sustituir este gasto energético del Proof of Work con otro tipo de consensos. De hecho, lo que defienden los creadores de XRP es que un sistema sin incentivos es el mejor incentivo posible. Y esto se puede matizar. Se refieren a que no hay unos incentivos directos económicos a las personas que desarrollan, que mantienen un nodo en el XRP Ledger. Pero sí que hay otros tipos de incentivos. No es necesariamente, primero, no es necesario que haya un gasto energético para conservar la seguridad de la red,
puede haber otros tipos. La red, el XRP Ledger tiene un ¿Pero qué protocolo de gasto hay? consenso propio. ¿Pero qué gasto hay si no hay gasto energético? O sea, ¿o qué El, tipo de consumo? ¿Cómo se asegura la red? Si no hay, o sea, al final, si un sistema económico no tiene un incentivo económico, pues no le veo el sentido. O sea, si el incentivo no es a que la gente participe de forma correcta en el sistema, porque o sea, el argumento en contra del sistema actual tradicional es que el incentivo es a hacer trampas, o sea, o a no pagar impuestos o a intentar bueno, beneficiarte a ti sí. mismo, ¿no? Ese es el fondo del incentivo. Ahora, si mi incentivo es a siempre ir a favor de la red y de los usuarios y eso va a ser el mejor incentivo económico para mí, me aseguro de que por razones económicas jamás voy a ir en contra del sistema, porque me voy a perjudicar a mí mismo. O sea, si no hay incentivo en el sistema, en un sistema económico, para mí, o sea, no le veo el sentido, entonces. El incentivo que hay en el caso del XRP Ledger, y no es la única red que utiliza un protocolo de consenso parecido al Practical Byzantine Fault Tolerance, la red está estructurada ya para incluso funcionar en la presencia de nodos maliciosos o simplemente que funcionan de manera incorrecta por la razón que sea, no necesariamente con motivos porque quieran atacar a la red. Los incentivos que tienen una persona cuando se plantea, y de hecho hay una descentralización en este sentido mayor que Bitcoin, porque si tú quieres participar de la red de Bitcoin, evidentemente es una blockchain abierta, pública, cualquiera puede ejecutar un nodo y minar un bloque, pero es un cualquiera entre comillas, porque tienes que tener primero ciertos conocimientos y segundo tienes que tener dinero para poder comprar unos ordenadores que tengan la potencia suficiente con las tarjetas gráficas, las fuentes de alimentación suficiente como para reunir el poder computacional, o bien puedes unirte a un pool, ¿vale? Pero sin embargo, en el XRP Ledger, esos requisitos para poder validar los ledgers en vez de bloque, la unidad mínima de almacenamiento en Bitcoin es un bloque, en el XRP Ledger es un ledger, un libro mayor. Los requisitos son mucho más bajos. Sí que es verdad que cualquiera puede hacer funcionar un nodo. ¿Y de qué se beneficia? Pues se beneficia de varias cosas. La primera es que está participando de una red que es una red muy rápida, es más rápida que la de Bitcoin, tiene unas transacciones muy bajas, muy bajas. La transacción media son 0,000, o sea, 302 XRPs, es ínfimo. Y que además al propio nodo no le exige un gasto energético alguno más allá del que un ordenador normal. Entonces, tú te estás beneficiando. ¿Por qué alguien quiere invertir en un ordenador y estar todo el día con un nodo encendido? Si por minar o por ligar los bloques, por seguir avanzando en la red, él no va a recibir un incentivo económico. Va a participar en esa red, la va a poder auditar y además, si es un validador, va a tener voz y voto para todas aquellas actualizaciones que se quieran implementar en el XRP Ledger, porque es un sistema descentralizado. Si se quiere actualizar la red, el 80% de los validadores tienen que votar que sí, y además es una votación que dura 2 semanas. Tiene un consenso en ese sentido más estricto que Bitcoin. A ver, pero, o sea, básicamente, el beneficio por una persona que tenga un nodo o un minero es nada, ¿no? Es participar en un sistema que sí que puede creer más en él, pero el incentivo personal o el beneficio es cero, no hay nada. O sea, entonces, y la prueba Económica, está en que hay 150 mineros en todo el ecosistema. Punto, no hay bueno, más. realmente no podemos hablar de mineros porque no se está minando nada. No Bueno, hay vale, nada que pues minar. en validadores de transacciones, o sea, lo equivalente a mineros en Bitcoin. No hay nada más que 150 en todo el mundo. Son validadores puestos a dedo porque tienen que ser validados por los fundadores o por la fundación. No, cualquiera puede, cualquiera puede, tú o yo, podemos, si tenemos el ordenador y unos conocimientos mínimos, de hecho están en internet, en sus páginas web, están todas las instrucciones de cómo ejecutar un nodo. Pero Eso no hay. cualquiera puede ser un minero, un validador de transacciones. Un validador cualquiera y un nodo Tiene que ser- cualquiera, sí, así es. pero tiene que ser verificado, tengo entendido. O sea, No tiene que ser verificado, no tiene que ser verificado. Cualquiera. Sí que es verdad que luego hay una lista, la famosa UNL, una lista de nodos recomendados, mediante el cual tanto Ripple y aquí entraríamos ya en procesos igual un poquito más técnicos, bajaríamos un poquito más al funcionamiento del XRP Ledger, pero Ripple, como la fundación del XRP Ledger, que es completamente, está desligada de Ripple, y otra empresa más llamada Coil,
ellos proponen el UNL, que es una lista de validadores que ellos entienden que no van a ir en contra de la red, que es decir, que no son maliciosos, y a los que te recomiendan que tú como nodo, por cómo funciona el protocolo de consenso del XRP Ledger, que no lo hemos explicado, tengas una lista de 34 nodos a los que preguntarle si tu propuesta de las transacciones, tu propuesta de libro mayor es ok, es correcta y si el libro sigue avanzando. Vale. Pero en ningún momento no te tiene que validar nadie. Y si tú quieres coger otros nodos, los puedes coger. Vale. O sea que no hay ninguna barrera de entrada, pero como el incentivo es tan nulo porque no hay ningún tipo de beneficio para el minero o para el validador, pues no hay apenas, ¿no? Y la diferencia es pues, que en Bitcoin hay cientos de miles de mineros por todo el mundo, que cualquiera, yo también me gustaría matizar esto, sí que el poder computacional, para tener un poder computacional significante, sí que hace falta invertir un dinero, pero cualquiera puede minar con su ordenador de mesa. No hace falta un ordenador muy potente. La rentabilidad es menor, pero con un ordenador y con una fuente de energía gratis es muy rentable. Con cualquier ordenador se puede minar y no hay ningún tipo de barrera de entrada. Entonces, pero o sea, y un poco, sacando un poco la información que tú has dicho, la conclusión sería que tu argumento es que Ripple o XRP es mejor que Bitcoin porque consigue hacer transacciones más rápidas y más baratas, ¿no? Bueno, o sea, no. eso he entendido un poco, ¿o no? No, o sea, no digo que sea ni mejor ni peor, simplemente es más rápido, las transacciones son más baratas, eso está claro, y también es más escalable. A día de hoy, comparando con Bitcoin, no sé si Bitcoin cierra bloques de cada 10 minutos y cada bloque tiene una media de 2.000 transacciones, el XRP Ledger cierra un libro cada 4 segundos, tiene una media de 60, puede llegar hasta 1.500 transacciones por segundo. Bitcoin, te estoy diciendo comparando con Bitcoin. No, pero a ver, es que aquí estás cogiendo la capa primera de Bitcoin y comparándola con la de primera de Ripple. Pero claro, esto está mal porque tendrías que compararlo con la segunda capa, que es la realidad, la capacidad de procesamiento de pagos, o sea, de que es con Lightning, que es miles de pagos por segundo y a un coste ínfimo. Y ahí sí que, primero, la razón por la cual la primera capa o la settlement layer de Bitcoin es cada 10 minutos y con unos bloques con un tamaño reducido de información, es para prevenir eso que en Ripple es mucho más fácil que ocurra, que es el spam. Y es que haya transacciones no válidas y con esas transacciones pueda truncar la red. Y la única forma en la que Ripple puede ser más eficiente o con menos coste es porque es un servidor único, o sea, porque es centralizado. De la misma forma de que hay otro sistema donde yo tengo el servidor y puedo procesar las transacciones de una forma muy rápida, pero si primero no tiene ni de cerca el volumen de transacciones, ni la capacidad, ni los efectos de red que tiene Bitcoin, ¿yo qué beneficio voy a tener en usar Ripple a usar Bitcoin con Lightning? Estás mezclando Ripple todo el rato y Ripple bueno, es una vale, empresa Ripple, privada, pero que me no tiene refiero nada que ver. a XR, o sea, XRM. Perdón, como XRP. Claro, ¿yo qué beneficio tengo incluso de usar un stablecoin? O sea, ¿por qué no usaría un stablecoin en vez de Ripple? Si tengo los mismos beneficios que me das con Ripple, puedo hacer transacciones a la velocidad de luz, transferir valor y no dependo de una red que seguramente la gente no tenga, o sea, o no conozca. Porque un stablecoin, bueno, pues el stablecoin número uno es Tether, que tiene más volumen de transacciones que Bitcoin incluso. ¿Por qué no voy a usar Tether en vez de Ripple? O sea, ¿qué beneficio me da Ripple si encima pues primero, nunca ha sido tan escalable en volumen de transacciones como Bitcoin o como Tether? Encima Tether está respaldado por el dólar. O sea, preferiría usar mucho antes Tether y si encima me creo un poco el tema de Bitcoin, que es la privacidad, la accesibilidad y el resistente a la censura, pues iría directamente a por Bitcoin. O sea, ¿por qué voy a utilizar XRP? XRP, el principal objetivo y cuando se construyó, evidentemente estaba enfocado y sigue enfocado en los pagos transfronterizos, pero sí que es verdad que no es la única función que podemos hablar. El XRP Ledger dentro de su ecosistema tiene más de 2.500 tokens funcionando en él. Eso tampoco, o sea, podríamos tener un coin market cap solo para el XRP Ledger. Es algo también que la gente desconoce. En el XRP Ledger en breve se podrán mintar NFTs, por ejemplo. Hay un montón de proyectos desarrollados ya en base a estos NFTs y todo eso te lo da las capacidades del XRP Ledger.
También se están desarrollando junto con las CBDCs, con los bancos centrales de determinados países, para que se implementen sus propias monedas utilizando la blockchain del XRP Ledger. Quiero decir que el XRP Ledger y XRP es un ecosistema que va mucho más allá de simplemente permitir unos pagos, pues por si tú quisieras mandar dinero a alguien que está en Estados Unidos, ¿vale? De hecho, Bueno, pero exactamente igual que Bitcoin esto. O sea, digo, ahora en Bitcoin, por ejemplo, pues no hay NFTs, pero eso es algo que con capas posteriores se va a poder hacer, bueno, porque se hace con Ethereum. O sea, que al final, o sea, si la base de datos no es totalmente descentralizada, todo lo que pongas encima, sí, le puedes dar otras funciones, pero si está controlada por un gobierno único y si además, pues también ahora me gustaría indagar un poco de por qué los fundadores tienen 20.000 millones de tokens, ¿no? De los 100.000 millones. Y por qué, no sé si eran 7.000 millones, fueron para Ripple Labs y luego pues hay otros, ¿cómo era? Otros 40.000 millones que se vendieron a empresas individuos, ¿no? Antes de sacarlo al mercado, ¿no? Y cada mes se sacaba 1 billón o algo así a partir de ahí, hasta llegar a 100.000 millones. Esa estructura que es muy parecida a un sistema como el que tenemos ahora, o de una empresa o de una entidad sin ánimo de lucro o con ánimo de lucro. O sea, puede ser con muy buenas intenciones o con malas, pero es una estructura un poco preestablecida donde hay una prioridad a una serie de individuos que van a tener un beneficio sobre la red si esta tiene éxito, ¿no? Y que pueda haber conflicto de interés. bueno, yo es que creo que te has quedado en que está centralizado por Ripple. Claro, es que es lo que veo. Ripple, En cuanto me dices que solo hay 150 mineros, en que les dan prioridad a los bancos, en que no hay no, ningún yo no he tipo de dicho eso. incentivo para ser validador, pues eso Y ese es el automáticamente, mejor, ese es el automáticamente mejor incentivo. organización. Ese es el mejor incentivo. Es decir, ¿Por qué? yo te diría, o sea, hay 150 validadores y luego 700 nodos, se habrá unos cerca de 850 nodos, pese a que no tienen un incentivo económico directo, luego se favorecerán de las características de la blockchain, pero pese a que no lo tienen, ahí están. Y Ripple controla el 4% de los nodos. Controla el 4% porque ejecuta él. Luego tenemos universidades, tenemos bancos, empresas privadas y, por supuesto, pues desarrolladores privados que están a lo largo de todo el mundo, desde Nueva Zelanda hasta Estados Unidos, manteniendo, soportando sus propios nodos. Pero la idea de centralización o la idea de la criptomoneda de los bancos, luego hablaremos de los 20.000 millones Es de que lo XRP es, que van a es que lo surgir. es. O sea, al final, ¿por qué no es la criptomoneda de los bancos? Si están literalmente patrocinados por Ripple Labs y que encima han tenido acceso a una venta previa de los tokens. O sea, ¿por qué no va a ser el token de los bancos si es literalmente eso? O sea, si ese es su propósito al final, de ser un medio de pago más barato del sistema que tienen ahora, que lo es. O sea, si es un sistema mejor del que existe en el sistema Son bancario. muchos, son Pero, muchos. claro, eso lo es, pero no cabe duda que si los servidores, o sea, el blockchain, que en el fondo son paquetes de información, y la gran revolución de cripto es que sean descentralizados, que no dependan de una entidad o un grupo de personas reducido. Si me dices que no hay ningún incentivo para tenerlo y que son 150 en todo el mundo, para un sistema supuestamente de pago global, público y accesible, es un número ridículo de 150 personas que tienen su ordenador funcionando. ¿Por qué? Porque no hay ningún incentivo. No hay ningún incentivo. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora cuando haya 1.000 millones de transacciones al día, ponte, y que cuando haya 100.000 millones de transacciones van a ser los mismos validadores. Pues seguramente sí, porque ¿quién incentiva? O son patrocinados por alguien de forma altruista que diga, haz de validador para esta red, o no hay ningún tipo de incentivo, ninguna persona que decida poner su ordenador a gastar energía para un sistema que a lo mejor ni usa. Bueno, evidentemente, si usarlo usarán, pero es lo que te decía, los incentivos no es el económico directo, será un económico indirecto. Y es lo que te he dicho antes. Puedes auditar la red, tienes voto en la red, puedes votar sobre las actualizaciones y como un usuario normal te puedes favorecer por todas sus características. Está claro. No. El no recibir un dinero directo, porque Bitcoin, bueno, o que haya solo 150 nodos, eso yo para mí no lo veo como es poca o mala descentralización. De hecho, la descentralización se puede medir de muchas maneras. Bitcoin ha llegado a estar cerca en alguna ocasión del 51%, es decir, un grupo de mineros ha estado cerca
muy cerca, si es que no ha llegado, a tener el 51% del poder computacional de la red. Eso para mí no es una descentralización. Se dice, Claro. tú lo conocerás mejor, que la primera cuenta, la cuenta que se asocia a Satoshi Nakamoto tiene más de 1 millón, no sé si será así, tú me corregirás, de bitcoins todavía hay quietos. El día que se mueva esa cuenta, pues igual Bitcoin tiembla. Entonces, Sí, pero medir la descentralización claro, es pero hay dos complicado. componentes importantes de esto que acabas de decir. Primero, el hecho de que el 51% del hash rate se esté en un lugar geográfico, primero, ni le da un poder sobre la red si no están coordinados, y segundo, ese poder computacional no ha sido impuesto a dedo por nadie. Nadie ha decidido, oye, a esta persona le voy a dar estos mineros para que tenga prioridad sobre la red. No, estas personas han establecido Bitcoin una base de las leyes de cómo funciona, y estas personas han apostado muy fuerte sobre este ecosistema. Y el hecho de que tengan un porcentaje mayor sí les permite en un momento dado tener más poder sobre la red, pero que eso es algo que ya no existe, por ejemplo. O sea, que ya ese argumento se acabó cuando China prohibió Bitcoin. Y la prueba está que si China, un gobierno dictatorial que no quiere perder su poder monetario, que en ese momento dado podría tener influencia sobre Bitcoin, nunca la ha tenido. Nunca la ha tenido ni ha sido capaz de hacer un doble pago ni siquiera. Y luego el tema de Satoshi, de que tiene 1 millón de tokens que se le asocian a él, no se sabe seguro, son 1 millón de tokens que él se ha ganado porque minó desde el principio, cuando nadie quería minar. O sea, que él no ha tenido ningún tipo de prioridad sobre la red, ningún tipo de información privilegiada. Él ha dicho, oye, estas son las leyes y yo voy a hacer de minero y me voy a ganar los tokens o no, porque de forma aleatoria puedo no ganarlos. Y él simplemente puso a funcionar este sistema y se los ganó desde el principio. Nadie, como pasa en Ripple, le ha dado 20.000 millones de tokens a los fundadores, ni le han asignado de pre-sale por un precio por debajo del de mercado a una serie de individuos o bancos. O ha sido patrocinados utilizando el nombre de un banco para ser un mejor servicio. No lo han hecho. Es un sistema que ha sido público, la idea surgió en Internet a través de un seudónimo de una persona y hasta ahora funciona. Pero no hay nadie ni imponiéndolo, ni grupo de personas que tengan control. O sea, esa es la gran diferencia que veo y por eso no me acaba de convencer ese proyecto y es lo que quería hablar contigo. Vale. Bueno, si quieres volvemos a los 20.000 millones que has Sí, comentado. sí. Cuando se creó el XRP, Arthur Virto lo creó, todavía está el documento de su vida de las líneas de código, que por cierto, como curiosidad, no se llamaba XRP, se llamaba XNS, luego pasó a llamarse XRP. Se crearon 100.000 millones de tokens, de los cuales el 20% se lo repartieron entre los desarrolladores. Pues ¿por qué? Porque ellos consideraron que se lo habían ganado, ¿no? Pues un poquito como has dicho tú con Satoshi Nakamoto. No, pero ellos Se consideraron que se dieron, lo habían ganado, pero han tenido un componente de privilegio sobre los demás. ¿Por qué un minero que puede considerar que se lo ha ganado no recibe nada? Y estas personas, ¿por qué consideren? ¿Pero quién lo considera? ¿No? lo Ellos mismos, consideran porque se los los han creadores, ganado. claro, sí, 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 Bueno, sí, los claro, o sea, creadores. yo creo un sistema y me doy un privilegio a mí mismo y decido que yo recibo 20.000 y ¿por qué no 30.000 millones? O sea, o 50.000 millones. O sea, ese es el problema, de que aquí Bueno, no hay imparcialidad. ellos lo que hicieron fue, entre los creadores se repartieron 20.000 millones de tokens y luego el otro 80%, los 80.000, fundaron una empresa, se llamaba Newcoin, pasó luego a llamarse OpenCoin y ahora la conocemos como Ripple, a la que le dieron esos 80.000, el resto de los tokens. ¿Para qué? Para que la empresa, bueno, tú muy bien puedes crear un token, pero si nadie lo utiliza, su valor es cero. Entonces se lo dieron a la empresa para que crease, fomentase la adopción del XRP, que crease usos prácticos en la vida real. Y si querían enfrentarse al sistema financiero actual, tenían claro que lo que iban a necesitar era, de alguna manera, entrar en el sistema. Es decir, la mejor forma de no cargarse, sino cambiar el sistema es desde dentro. ¿Vale? Y quizás se relaciona a XRP con la criptomoneda de los bancos, porque en todo momento Ripple se dedicó a crear soluciones, unas utilizan XRP, otras no, como empresa privada, soluciones para estos bancos para mejorar el sistema de pagos entre ellos. ¿Y qué es lo que hacían ellos? Es, bueno, vale, si yo quiero que empieces a utilizar mi XRP, te lo vendo, desconozco si, como tú bien has dicho, que fue a precio reducido o con un descuento fuera del mercado, lo No, simplemente desconozco, antes ¿vale? de que estuviera en el mercado, claro.
Eso yo, desde luego, lo desconocía, ¿vale? ¿Y para qué empezaran a utilizarlo? Para que empezaran a utilizarlo y a moverlo. A día de hoy, en el último año, se han movido 15.000 millones de dólares solo con un producto de Ripple, que es el On-Demand Liquidity, ¿vale? Que establece una liquidez para pagos de remesas transfronterizos. Solo en el producto se han movido ya 15.000 millones y esto lo mueve, sí que es verdad que tiene Ripple, una blockchain, vamos a decirlo así, una blockchain privada que se beneficia de la blockchain del XRP Ledger, donde están dentro esos bancos, porque es muy complicado entrar en el sistema actual si no te ajustas a una serie de regulaciones muy estrictas. Es decir, Banco Santander no puede entrar en Bitcoin sin más y empezar a hacer Claro. transacciones con sus clientes. Pero Banco Santander utiliza mi pregunta es, XRP. ¿qué hace Ripple que no haga Bitcoin? Si es transferir valor de forma instantánea, gratis o prácticamente a un coste pequeño, o comparado con el actual, transferir valor por todo el mundo, Sí, sí. ¿qué, qué no hace, qué hace Ripple que no haga Bitcoin? Ripple también, y lo explicaba el actual fatídico presidente de la SEC cuando daba clase en el MIT, Gary Gensler. Ripple, entre una de sus muchas múltiples variables, se concibió también como una criptomoneda puente, como una moneda puente, Pero que aportase stablecoin. liquidez al sistema. Pero eso es un stablecoin también. O sea, un Sí, stablecoin sí, hace todo eso mucho mejor. exactamente, exactamente. Se concibió como una moneda puente, sobre todo en aquellos mercados donde había pues una necesidad de liquidez. Y lo que hace XRP o Ripple se apoya en la tecnología blockchain de XRP para aportar esa liquidez en los mercados, además de otras muchas funciones en los mercados donde se necesita. Y todo esto con un entorno, porque tú conocerás mejor que yo el sistema financiero, con un entorno muy estricto, muy regulado y donde es muy complicado abrirse paso. Y luego, la Ripple está como en juicios con la SEC, ¿no? Que dicen que es una security y no una propiedad. ¿Cómo ves todo ese tema? Bueno, pues hasta que no, en el juicio es complicado hablar. Yo, desde luego, además no soy abogado, ni mucho menos, pero sí que sigo un poquito a abogados que están bastante al día, abogados americanos. Ahora mismo están en unas fases ya ha terminado la fase de descubrimiento de los expertos. Yo creo que antes de 2023 no sabremos nada. Desde luego, las partes están muy alejadas, no creo que haya un pacto. Y bueno, básicamente aquí es que la SEC, como bien has nombrado, se está dedicando más a intentar legislar por aplicación que a sentarse en la mesa y decir vamos a definir unas reglas claras, porque no podemos estar tomando en consideración si esto es una security, como bien has dicho, si es un valor con una prueba, con el famoso test de Howey de 1932. No tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, Sí. ¿cómo va y qué va a suceder? Pues bueno, nadie lo sabe, cuando un juicio es totalmente imprevisible, así que un mal acuerdo es mejor que cualquier juicio. Pero bueno, Ripple no quiere, sé que llegará hasta el final, bueno, ya lo han demostrado, no quiere quedarse con un pacto a medias y ellos están definiendo su postura, ya veremos la SEC, porque además lo que salga de aquí en el fallo puede terminar también el camino de otras criptomonedas. Claro, va a ser un precedente muy importante para las Así es, criptomonedas. exacto, Sí, exacto, sí. exacto. ¿Y o sea, cómo lo ves? O sea, ¿crees, por ejemplo, también estás metido en Bitcoin o cogiste Ripple y seguiste con esta criptomoneda y has indagado mucho sobre ella? No, yo, o sea, sí que tengo otras criptomonedas, pero yo básicamente estoy con XRP. En ningún caso quiero dar una recomendación de compra, ni mucho menos. Cada uno debe hacer su propia investigación, Sí. eso por supuesto. Pero no, sinceramente no estoy invertido ni en Bitcoin ni en Ethereum. En Ethereum sí que lo estoy siguiendo muy de cerca porque parece ser que se retrasa. Ujú. Se retrasa la nueva actualización. Veremos a ver en qué queda, pero tiene un problema realmente grande con las Sí, tarifas. Lo que llaman el trilema de la blockchain, ¿no? Que ninguna red blockchain te puede ofrecer una total descentralización, total escalabilidad y total seguridad. sí. Y realmente es así. Realmente hay otro teorema más, el Cap-Theorem de Eric Brewer, que ya entra ya un poquito más a fondo. Pero es que es así. Por ejemplo, el XRP Ledger lo que te está ofreciendo es escalabilidad y seguridad, perdiendo un poquito de descentralización. Bitcoin te ofrece descentralización y seguridad, perdiendo un poquito de escalabilidad. ¿Vale? Estamos hablando del Bitcoin Calidad, ¿no? primigenio. Sí, sí. ¿Vale?
Y escalabilidad, ninguna te ofrecerá las tres. Ninguna te puede ofrecer las tres, y eso es creo que lo enunció Vitalik Buterin, este trilema, y es que es así. Tendrás que renunciar a alguna. De hecho, la tecnología blockchain, que es un tipo de DLT, de libro descentralizado, tecnología de libro distribuido, ninguna red es distribuida como tal. Pueden ser descentralizadas, pero no distribuidas, y estamos muy lejos de ese objetivo utópico de que realmente sean distribuidas. No existen en el mundo, a día de hoy no existe ni se ha dado con una red, con una blockchain o con una DLT, mejor dicho, que te garantice un 100% de las tres características. Sí. Entonces, bueno, pues en función del uso que le quieras dar, pues tendrás que, en una de ellas, tendrás que renunciar un poquito a una de ellas. Claro. ¿Vale? El XRP Ledger, y así lo defienden los descentralizadores, por volver al tema que nos toca hoy, ellos se basan siempre en la seguridad, y luego escalabilidad y la parte que le toca de descentralización. Claro. Pero sobre todo, hincapié en la seguridad. El tema de la identidad digital, se sabe también, sabemos que en Europa Alastria está trabajando bastante en esa dirección. Sí. Yo creo que tarde o temprano vamos a tener que encontrar un punto de unión o de consenso entre el actual sistema a día de hoy y las criptomonedas. Es decir, yo, sinceramente, si las criptomonedas van a querer funcionar eternamente paralelos al sistema, yo creo que ese no es el camino para conseguir una adopción y que realmente utilicemos, porque la tecnología blockchain en nuestra vida, estamos hablando siempre de criptomonedas, pero tiene infinidad de usos que nos van a cambiar la vida. Yo estoy convencido de ello, ¿vale? Es decir, yo no soy un enamorado de XRP ni de ninguna criptomoneda, sino de la tecnología en sí. Eso sí que lo puedo decir, ¿no? Entonces, hablabas de identidad. Yo no creo que eternamente nos permitan o vayamos a estar haciendo transacciones de forma anónima, ¿vale? Se meterán los KICs enseguida, nos obligarán a de alguna manera identificarnos en las redes. De hecho, cada vez más ya está pasando. Tú puedes recordar, hace unos años te abrías una wallet, una cuenta en un exchange y no tenías que dar casi ningún dato. A día de hoy es complicado, en los principales exchanges al menos, abrirte una cuenta sin tener que dar una fotocopia de tu DNI, sin estar perfectamente identificado. Sí que es verdad que luego las wallets propias en la blockchain ya funcionan de otra manera. Pero yo creo de verdad en que ambos mundos confluyan, el actual y el nuevo, y ahí encontremos un consenso para que blockchain nos pueda cambiar la vida a todos y nos la pueda mejorar. Muy bueno. Pues nada, no hay mejor forma de acabar el podcast. Pues muchas gracias, Guillermo, por todo lo que nos has contado y nada, y espero repetir que sigamos sabiendo del mundo cripto y comentando la actualidad. Seguro que nos hemos dejado muchas cosas en el tintero. Sí. Muchas gracias, Leo. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego.